Bienvenidos hermanos a otro estudio más de la palabra de Dios. Dios bendiga a su pueblo porque nos permite estar reunidos en esta noche. Así que vamos a aprovechar al máximo el tiempo para poder estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. En esta noche vamos a tener una clase teológica. Queremos dar algunos principios de cómo poder interpretar correctamente las profecías apocalípticas. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta noche poder estudiar tu palabra. Bendice a tus hijos que van a escuchar tu palabra. Aquellas personas que aún no te conocen, ellas pueden hacer una decisión, puedan creer lo que dice tu palabra y puedan aceptarla, porque esa es tu voluntad, que nosotros aceptemos y obedezcamos tu palabra. Bendícelos en esta noche, que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar alguna clase sobre profecía. Esto es bien importante a la hora de interpretar las profecías. Acordémonos de que Daniel y Apocalipsis contienen profecía apocalíptica, muy diferente a las profecías de Daniel, de Ezequiel y Isaías, que tienen profecía clásica, mientras Daniel y Apocalipsis contienen profecías apocalípticas. Es importante, hermanos, que a la hora de estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis tengamos en cuenta un principio vital que nos ayudará a entender y a descifrar el enigma del Apocalipsis. Y este principio vital es que debemos de tener en cuenta que la historia se repite. Lo mismo que pasó se repite generación tras generación. Y vamos a ver que eso lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés 1:9. Noten lo que dice el sabio Salomón aquí. Eclesiastés 1:9. Dice lo siguiente Salomón: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Noten que el mismo Salomón está diciendo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que sucedió en la antigüedad se vuelve a repetir y no hay nada nuevo debajo del sol. Y vamos a estudiar una historia para que veamos de que se repite la historia al pie de la letra. Si queremos saber qué es lo que pasará con el pueblo de Dios al final de la historia, tenemos que ver el pasado, qué es lo que pasó con el pueblo de Dios en el antaño. Y la llave de interpretación profética es Cristo. Cristo es el centro de las profecías. Lo que le pasó a Cristo es lo mismo que le pasará a la iglesia, al remanente en el tiempo del fin. Y vamos a ver de que la historia se repite perfecta y diáfanamente. Ahora, y iniciamos. La Biblia dice en los evangelios que los judíos en los tiempos de Cristo estaban divididos en sectas o partidos sociales o políticos. Estaban los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotes y los herodianos, los escribas. Y es interesante que estas sectas o partidos sociales en los tiempos de Cristo, todas eran judías. Profesaban ser el pueblo de Dios, pero estaban divididos doctrinalmente. En doctrina no podían llevarse porque eran diferentes en creencias. Todos profesaban ser pueblo de Dios porque eran judíos, pero tenían diferentes creencias y estaban divididos doctrinalmente. Pero es interesante que la Biblia dice que a la hora de matar a Jesús se unieron
y dejaron a un lado sus diferencias doctrinales. Ustedes pueden leer eso en los evangelios y van a ver de que la nación judía, todas estas sectas se unieron para buscar la ayuda del poder civil de Roma y así Roma dar el decreto civil para que los judíos pudieran matar a Jesús. Noten cómo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 15. Y vamos a ver de que lo mismo que le pasó a Jesús, le pasó a la iglesia durante la Edad Media y le pasará al remanente al final de la historia. Es lo mismo, la historia se repite. Juan 19, 15 dice el evangelista Juan, el discípulo amado. Noten cómo dice. Esto es cuando los judíos llevaron al Poncio Pilato y a Herodes a Jesús. Y noten que cuando Pilato preguntó a quién quisieran dejar ir, y noten cómo el pueblo respondió a una voz, pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifíquenle, crucificadle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes, noten que los líderes: no tenemos más rey que a César. Quienes están pidiendo la muerte de Cristo a través del poder romano, del poder civil de Roma, era el poder religioso presionando al poder civil de Roma. Y todas estas sectas se unieron para pedir la vida de Cristo y matarlo y dejar ir a Barrabás, el ladrón. Pero lo interesante es que estas sectas en que estaba dividida la nación judía, a la hora de matar a Cristo se unieron. Pero ¿por qué antes no se habían unido? Pero hoy, para matar a Jesús, se unen, dejando a un lado sus diferencias doctrinales. Si ustedes leen en la historia, los fariseos se odiaban con los saduceos, porque los fariseos creían que el alma era inmortal, mientras los saduceos creían de que no había resurrección. Eran polos opuestos. Pero a la hora de matar a Jesús, dejaron sus diferencias doctrinales, se unieron para buscar la ayuda del poder civil de Roma y pedir la vida de Jesús. Noten cómo dice Mateo 27, versículo 1 y 2. Mateo 27, versículo 1 y 2. Dice el evangelista Mateo, Mateo 27, versículo 1 y 2. Noten cómo dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, noten que dice todos, entraron en el consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Noten que aquí el poder religioso de los judíos, o sea, la iglesia en los tiempos de Jesús, estaba entregando a Jesús a muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? El gobernante romano, el que llevaba el poder civil de Roma. A Poncio Pilato, el gobernador. Noten que en los tiempos de Jesús, para matar a Jesús, hubo una coalición de iglesia y Estado. La iglesia judía buscó la ayuda del poder civil de Roma para matar a Jesús. Pero lo interesante es que estas sectas en que estaban divididas, los judíos se unieron a la hora de matar a Jesús. No se olviden de estos principios. Una coalición de iglesia y Estado para matar a Jesús, una unificación. Esta profecía estaba plasmada en el Salmos. Salmos capítulo 2 o el Salmo 2, versículo 1 al 3. Noten cómo dice el salmista, hablando cómo Satanás iba a usar a la religión de los judíos para unirse con el poder civil de Roma para matar a Jesús. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3.
¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan son vanas. Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Noten qué interesante, pero ¿para qué se van a unir? Consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Noten que la profecía decía exactamente que los reyes de la tierra se iban a unir para guerrear contra el ungido de Dios, y ese ungido era Cristo Jesús. Una iglesia uniéndose con el poder romano, iglesia y Estado unidos, dejando a un lado sus diferencias doctrinales y así buscar la forma cómo matar a Jesús. La iglesia usando al poder civil de Roma para matar a Cristo. Y saben que la historia se repite. Esto mismo pasó con la otra Roma. ¿Cuál Roma? Ya no la Roma imperial de los tiempos de Jesús, sino la Roma papal. Porque después de la caída de Roma imperial, se levantó la otra Roma, el cuerno pequeño, según Daniel 7:8. Saben que la Roma papal, católica romana, durante la Edad Media, tal como decía Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:6 y 14, la iglesia buscó la ayuda del poder civil de Francia para matar a los herejes. Y lo interesante es, quienes daban la orden para matar eran los sacerdotes católicos. Ellos daban la orden de matar a los herejes y el poder civil ejecutaba las masacres. En este caso era Francia. Y saben algo, hermanos, que la historia dice que la Inquisición católica, y eso lo enseña la Biblia, duró casi 1260 años de persecución. En estas persecuciones, según la historia y datos científicos y históricos fidedignos, la Iglesia Católica durante la Inquisición, a través del poder civil de Francia, masacró más de 100 millones de cristianos que se oponían al dogma papal. Estos cristianos eran los valdenses, los albigenses, los hugonotes y los cuáqueros. Eran cristianos que vivían afuera de las provincias de Francia. Y saben algo, hermanos, la historia dice que la Iglesia Católica ordenó a Francia que Francia matara más de 50,000 cristianos en la famosa masacre de San Bartolomé el 24 de agosto de 1572, y fue en la madrugada que sucedió esta gran masacre de San Bartolomé. Ustedes pueden buscar esto en la historia, esto es verídico. Quien hizo esto fue la Revolución Francesa. Pero ¿quién le dio la orden? La Iglesia Católica, de matar a los herejes durante la Inquisición romana. Según la profecía, Francia era la hija predilecta del papado. Pero según la profecía, y eso ya lo hemos estudiado en otros bosquejos proféticos, la hija predilecta del papado se le volcó encima a la madre. Y esto sucedió cuando en el año de 1798 la misma Revolución Francesa, que era la hija predilecta del papado, le da o le suministra una herida de muerte a la Iglesia Católica, matándole al Papa Pío VI en el año de 1798. Y la Iglesia Católica y el Vaticano jamás olvidarán ese golpe mortal que la Revolución Francesa le suministró a la Iglesia Católica. Eso está en los cómputos del Vaticano, que Francia mató al Papa Pío VI en el año de 1798. Esto detuvo las persecuciones medievales, tal como decía Apocalipsis 13. Noten cómo dice Apocalipsis 13. Estaba revelado y profetizado que la bestia iba a tener una herida de muerte en una de sus cabezas. Apocalipsis 13,
versículos 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida de muerte le fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La profecía exactamente decía que la bestia iba a sufrir una herida de muerte, y eso se cumplió cuando la Revolución Francesa, comandando a Napoleón Bonaparte, al general Napoleón Bonaparte, llevara cautivo al Papa Pío VI en el año de 1798, y un año después muriera en Francia. La profecía se cumplió exactamente. Pero lo interesante es que lo mismo que pasó con Jesús pasó durante la iglesia, durante la Edad Media. La iglesia usó al poder civil de Francia, que es la espada de Francia, el poder civil, para matar a más de 100 millones de cristianos durante la Santa Inquisición. Y eso está registrado en la historia, nadie lo puede ocultar. El gran crimen satánico que hizo la Iglesia Católica. No es extraño que el vidente de Patmos, que es el apóstol Juan, vea a esta ramera, que es otro nombre para el sistema católico romano, la gran ramera. Noten cómo la divisó o cómo la vio en visión. Apocalipsis 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Noten que se recarga, se enfatiza, sangre de los mártires ¿de quién? De Jesús, porque lo mismo que el diablo hizo con Jesús al unir la iglesia con el poder civil, eso mismo hizo el diablo durante la Edad Media, cuando usó a la iglesia católica para que la iglesia católica usara al poder civil de Francia para que Francia fuera la espada para matar a los herejes. Pero como vimos, la profecía decía que el que mata a espada debe ser muerto. La hija predilecta ahora se le vuelca encima al papado, matando al Papa Pío VI. La ramera ebria con la sangre de los mártires. El cuerno pequeño le hacía guerra a los santos del Altísimo. Y la mujer por 1260 días huyó al desierto. Referencia a cómo la iglesia huyó durante la Edad Media a los montes, a las cavernas, porque la Inquisición masacró a más de 100 millones de cristianos. Y lo que les quiero dar a entender y que entendamos en esta noche es que la historia se repite. Lo mismo que le hicieron a Jesús, el diablo hizo con la iglesia durante la Edad Media. La historia se repite. Ahora, vamos a ver una historia que nos ayudará a entender que eso mismo que pasó le va a pasar a la iglesia durante la Edad Media. Vamos a ver de que también va a haber al final de la historia una coalición de iglesia y Estado. Y vamos a ver de que la historia no se equivoca. Alguien puede decir, los adventistas son alarmistas o fanáticos. Eso dicen las personas que son ignorantes de las profecías. Los que conocen las profecías saben perfectamente bien que los adventistas decimos la verdad. Solo retrocedamos al pasado. El catolicismo romano no ha cambiado. Solo se disfraza, es como un camaleón. Si pasó eso en la historia, ¿quién dice que eso no va a volver a pasar en el tiempo del fin? Porque la historia se repite. Vamos a ver que en los tiempos de Juan el Bautista, o cuando mataron a Juan el Bautista, también hubo una coalición de iglesia y Estado. Y vamos a ver que es lo mismo que pasará en el tiempo del fin. Noten que hoy en día hay sectas por doquier y todas profesan ser el pueblo de Dios, pero todas están divididas doctrinalmente. Hay testigos de Jehová, hay mormones, hay de la luz del mundo, hay de la Elim, hay apóstoles y profetas, hay pentecostales y un montón de sectas que se están levantando, y todas dicen que son el pueblo de Dios y que tienen la verdad. Y usted va a ver de que todas están divididas doctrinalmente. No se quieren doctrinalmente, debaten doctrinalmente. Pero vamos a ver que al final de la historia
esta diferencia doctrinal se va a dejar también a un lado, como lo hicieron los fariseos y los judíos apóstatas, y se van a unir al final de la historia para matar a Cristo en la persona de su pueblo. O sea que el diablo, al hacerle guerra al remanente, es como que le esté haciendo guerra ¿a quién? A su pueblo, al pueblo de Jesús. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 6, versículos 17 al 28. Noten qué es lo que pasó con la muerte de Juan el Bautista. Y vamos a ver de que lo que se hizo literal en esta historia de Juan se va a cumplir espiritualmente a nivel mundial con el remanente. Y quiero que leamos con cuidado cómo mataron a Juan y cómo le volaron la cabeza. En aquel mismo día, Herodes, noten que Herodes era un gobernante político, civil, no era religioso, era gobernante civil y político. Había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Noten quién mandaba en esta relación. Herodías había presionado a Herodes para que metiera en la cárcel a Juan, el profeta de Dios, mujer de Felipe, su hermano. O sea que esta mujer estaba en una relación ilícita, era adúltera. Pues le había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no le gustaba que le denunciaran el pecado: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías se acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, porque Herodes sabía que ese hombre era de Dios, era profeta de Dios, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndolo, noten la maldad de esta mujer, cómo planeó sutilmente la muerte del profeta de Dios. Pero noten cómo dice: y le guardaba a salvo, y oyéndolo se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, aquí es mi oportunidad, dijo la mujer, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tribus y a los principales de Galilea. Y entrando la hija, noten que ahora viene un tercer integrante, la hija. Entrando la hija de Herodías, danzó, noten que danzó para agradar ¿a quién? Al rey y a la madre. Danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te daré, y yo te lo daré. Para que dijera estas palabras es que el rey estaba ¿qué? Ebrio con el vino. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Esto es evidencia que estaba bien embriagado. Saliendo ella, noten que la hija primero va a consultarle a la madre. Y saliendo dice, y ella le dijo, y saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, la decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio ¿qué? A la madre. Si ustedes pusieron atención a este acontecimiento, van a entender lo que viene al final de la historia. Noten, un rey político en una fiesta tomando vino, bien ebrio. La hija danza y el rey, bien ebrio, le pide a la hija: ¿qué quieres que te dé? Si me pides la mitad de mi reino, yo te lo doy. Pero la hija fue a consultar a la madre, pero la madre era la que quería ¿qué? La cabeza de Juan el Bautista. La hija ni tan siquiera sabía qué pedir, pero la hija fue a consultar donde la madre.
Y la madre era la que tenía planeado todo este teatro para matar al profeta, porque el profeta denunciaba esa relación ilícita, que era un adulterio entre un rey político y una prostituta. Y dice que la hija le dijo: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Pero ¿quién había ordenado eso? Era la madre. Y así murió el profeta de Dios. Fue una escena espantosa que ocurrió en ese momento. Llevar la cabeza del profeta de Dios en un plato, en una fiesta donde estaban ebrios. Ahí se vio el espíritu satánico reinando en esa fiesta donde mataron al profeta de Dios. Pero lo interesante es que la madre le da la orden a la hija para que la hija presione al poder civil de ese entonces, era Herodes. Una coalición. La ramera le dice a la hija: hija, pídele al rey político la cabeza del profeta. Viene la hija, después de haber danzado, le dice al rey político: quiero la cabeza ¿de qué? De Juan el Bautista. Saben, hermanos, si ustedes entendieron esta historia, es lo mismo que pasará en el tiempo del fin, pero en un sentido mundial. Herodías ya no es una mujer literal, sino que representa una iglesia apóstata que en Apocalipsis se llama la gran ramera. La hija que danzó ya no es una hija literal, sino que las hijas representan ¿qué? El cristianismo apóstata, o las hijas o las rameras que van a presionar al poder civil para que el poder civil dé un decreto para matar al remanente del tiempo del fin. Y este remanente en las profecías se le llama los santos que guardan en los mandamientos. Y saben algo muy importante, hermanos, esto sucederá cuando a la bestia se le sane su herida, porque Apocalipsis 13 versículo 3 dice que su herida mortal fue sanada, y cuando fue sanada toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Significa que si se le sana, va a volver a perseguir este sistema como lo hizo durante la Edad Media. Pero hoy, ¿quién le va a ayudar a la madre de las rameras? Sencillo, le van a ayudar las hijas. Las hijas van a actuar en concierto cantando ópera para matar al remanente del tiempo del fin. Las hijas van a bailar en el teatro, van a danzar en el teatro de la arena geopolítica de este nuevo orden mundial para agradar a los reyes de la tierra y agradar a la madre. En profecía, a las hijas, uniéndose con el poder civil, se le llama la imagen de la bestia. Y vamos a notar que la imagen de la bestia, todo es con el objetivo de agradar a la primera bestia y a los reyes de la tierra. Lo mismo que hizo la hija de Herodías. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Noten que quien manda en esta relación, en esta coalición, es la bestia, o sea, el papado. Así como Herodías dominaba a su hija y al rey político, Herodes. Y noten cómo dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra a que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada, ¿qué? Y vivió. O sea que las hijas, pero que en el tiempo del fin a las hijas se les llama la imagen de la bestia, porque es la etapa perseguidora en que va a actuar el protestantismo apóstata. Las hijas van a obedecer lo que la madre dice para que la hija presione al poder civil, para que el poder civil dé un decreto de muerte
para matar a los que se opongan a esta coalición impía. Porque aquí dice, y hacía, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. La imagen de la bestia en el tiempo del fin representa la coalición de iglesia y Estado, unión de iglesias protestantes en ecumenismo, uniéndose, dejando sus diferencias doctrinales con el único objetivo de establecer un nuevo orden mundial. Y no solamente eso, los que se opongan a este sistema que se va a imponer al final de la historia van a sufrir una persecución y un decreto de muerte, pero lo va a hacer la imagen de la bestia, presionando al poder civil. La historia se cumple, y esta profecía se cumplirá cuando la iglesia católica y las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil de los Estados Unidos para matar al verdadero pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Ahora, noten cómo dice Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice, esta es la última batalla, la última guerra. Y noten cómo va a terminar y qué es lo que el diablo se propone. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Aquí la mujer representa a la iglesia verdadera, especialmente al último remanente del tiempo del fin, que va a estar vivo, que va a soportar la ira del dragón, que son los 144,000. El dragón aquí no es Satanás primordialmente. Aquí el dragón representa, y eso ya lo hemos expuesto en otras exposiciones, el dragón representa a Satanás usando a todos los poderes políticos y religiosos para extirpar a este remanente que aquí se le llama los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 14:12 se nos dice que este remanente tiene otro nombre. En Apocalipsis 17 se le llama mujer, pero vamos a ver de que esta mujer es lo mismo que los santos que guardan los mandamientos. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero ¿por qué se ve aquí la paciencia? Porque Satanás va a volcar toda su ira con este remanente. Pero ¿a quién va a usar Satanás? Recordemos de que el diablo no trabaja él personalmente, sino que él usa a sistemas políticos y religiosos. Y vamos a ver de que el diablo también va a usar a una madre, a hijas y a los poderes políticos de este planeta. ¿A dónde dice eso? Apocalipsis 17. Noten que es lo mismo, la historia se repite. Vino entonces uno de los 7 ángeles y habló conmigo diciéndome, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Noten que en el tiempo del fin va a haber una ramera. Sí, esto es equivalente a Herodías y a la iglesia apóstata Jezabel durante la Edad Media. Y en los tiempos de Cristo, ¿quién era la ramera? Los judíos, al unirse con el poder civil de Roma. Pero aquí vemos una ramera en el tiempo del fin. Una ramera que está sentada sobre muchas aguas, o sea que esta ramera controla a las aguas. ¿Qué son las aguas? Sentarse es sinónimo de controlarlas, reina encima de las aguas. ¿Qué son las aguas en profecía? Apocalipsis 17, versículo 15. La Biblia se explica sola. Noten que el símbolo se explica en el mismo libro de Apocalipsis. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, que esta ramera controla a las muchedumbres, pero ¿de qué manera las controla? Dándole vino de su fornicación, dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Fornicar significa que se inmiscuye en una relación ilícita, así como Herodías estaba fornicando o adulterando con Herodes, el rey político. Esta ramera de Apocalipsis dice que fornica con los reyes de la tierra, y los mercaderes de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. El vino en profecía representa el vino ponzoñoso
de las falsas doctrinas de Babilonia. Con las falsas doctrinas es que tiene embriagada Babilonia a todos los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Una ramera fornicando con los reyes políticos de la tierra, fornicando en relaciones ilícitas. Ya vimos dos integrantes y vamos a ver. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. Ahora vemos que esta mujer está sentada sobre una bestia. ¿Qué representa en profecía una bestia? Una bestia representa un reino, pero en este caso es el poder político o civil que esta ramera controla. La ramera es el poder religioso, la bestia es el poder político. O sea, quien manda en esta relación es la ramera, porque la ramera va montada en la bestia. Significa que la ramera controla a los reyes de la tierra, controla a las muchedumbres y controla al poder político, a los poderes políticos del planeta Tierra. ¿Y cómo los controla? Con el vino de su fornicación, que son falsas doctrinas. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Está roja esta bestia porque ya vimos de que se ha embriagado con la sangre de los mártires. Está ebria, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, en los colores predilectos del papado, púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas. Noten que estas son las riquezas del catolicismo romano, los grandes castillos del catolicismo romano, los millones que tienen en el Banco del Vaticano, que se obtuvieron con las indulgencias y el engaño durante la Edad Media y con la mentira del purgatorio. Es una mujer rica, con piedras preciosas y de perlas. Tenía en su mano un cáliz de oro, y en ese cáliz están contenidas las abominaciones de Babilonia, que es lo mismo que su vino, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahora vamos a ver de que esta ramera tiene hijas, así como Herodías tenía a una hija. Noten cómo dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta ramera, esta prostituta, no solamente controla a los reyes de la tierra, no solamente controla con su vino a las muchedumbres, que son las aguas, sino que esta prostituta también domina a las hijas, y las hijas son rameras. ¿Saben quiénes son las hijas aquí? Son todas aquellas iglesias protestantes que siguen y se atienen a las doctrinas del catolicismo romano. Por eso son rameras. Pero al final de la historia, estos 3 integrantes, los poderes políticos, religiosos y la ramera y las hijas, se van a unir en una coalición impía para matar a Cristo en la persona de su pueblo que guarda los mandamientos. La historia se repite, pero en gran escala a nivel mundial. No necesitamos ser sabios como Salomón o tener un cerebro de Albert Einstein. La historia nos revela claramente que así como Satanás usó a la nación judía apóstata para unirse con el poder civil de Roma para matar a Cristo, así como la Iglesia Católica usó al poder civil de Francia para matar a los hijos de Dios durante la Edad Media, así el diablo también usará a los sistemas católico romano y el protestantismo apóstata, que se van a unir con el sistema religioso y político para perseguir a todos aquellos que se opongan a este régimen del falso nuevo orden mundial. Noten cómo dice aquí, versículo 14 de Apocalipsis 17: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Aquí no es literalmente que van a pelear con Cristo, porque Cristo está en el cielo, pero Cristo espiritualmente está en la persona de su pueblo. Aquí es a la iglesia que están persiguiendo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados ¿qué? Elegidos y fieles. O sea que el diablo perseguirá al remanente del tiempo del fin, pero ¿a cómo lo hará? Es lo mismo que pasó en el antaño,
unirá a todas las iglesias, dejando a un lado sus puntos doctrinales, sus diferencias doctrinales, uniéndose en un común acuerdo para establecer un falso nuevo orden mundial y perseguir a la minoría que se oponga a este falso sistema. Y ya vimos de que este remanente exalta por encima de las coronas y potestades terrenales los mandamientos del gran yo soy. Elena de White divisó esta profecía con lujo de detalle. ¿Y saben por qué ella lo entendió perfectamente esto? Porque tenía revelación divina. Aparte que lo que dice ella está en la Biblia escrito, porque la historia se repite, así como pasó en los tiempos de Cristo, así como pasó durante la Edad Media, así lo que le pasó a Juan el Bautista, que hubo una colisión impía de iglesia y Estado. Esto mismo pasará al final de la historia. Y Elena de White captó esto. Noten cómo dice ella en esta revista que se llama Review and Herald del 1 de enero de 1889. 1 de enero de 1889. La profecía representa al protestantismo. Noten que hoy ya no hay judíos divididos en sectas. Hoy hay que cristianos protestantes divididos doctrinalmente. La profecía representa al protestantismo con cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón. Esa palabra hablar como dragón es que se van a dar leyes y decretos que van a chocar con los mandamientos de Dios. Ya estamos empezando a oír la voz del dragón. ¿Saben por qué dice ella esto? Y esto lo dijo en su tiempo, pero hoy estamos más cerca que nunca de que esto suceda. Porque, hermanos, si ustedes ven cómo el movimiento ecuménico está avanzando, cómo iglesias se están uniendo con la iglesia católica, cómo iglesias protestantes, y quiero decirles algo, hermanos, el catolicismo no cambia. Quienes han cambiado son las iglesias protestantes. Si sus fundadores estuvieran vivos, los reformadores estuvieran vivos, se murieran de un infarto, como sus iglesias que profesan ser protestantes y que vienen de la reforma protestante han cambiado su teología y cada día se van pareciendo más a la madre, no solamente en doctrina. ¿Qué día guarda la mayoría de iglesias? Domingo. ¿Creen que el alma es inmortal? También lo cree la iglesia católica y el protestantismo. La iglesia católica cree en un infierno eterno por lo siempre, para siempre que va a existir. El protestantismo también lo cree. Y saben que es bien interesante, hermano. Lo que se planeó en el Concilio Vaticano II de introducir en las iglesias un movimiento carismático, ya lo adoptaron la mayoría de iglesias protestantes. Música carismática. ¿Y qué diríamos acerca de la ordenación de mujeres? Una copia del protestantismo apóstata. Y saben algo muy interesante, hermano. El ecumenismo está avanzando. Ecumenismo es unificar iglesias, dejando a un lado sus diferencias doctrinales. Es lo mismo que pasó con los judíos durante los tiempos de Jesús. Dejaron sus diferencias doctrinales y se unieron. Aparentemente alguien puede decir, un ignorante de las escrituras puede decir, ¿y qué de malo tiene que los unamos con las otras iglesias? ¿Acaso Jesús nos dijo que los uniéramos? Sí, Jesús dijo que los uniéramos, pero Jesús dijo que los uniéramos en la verdad, no en el error. El movimiento ecuménico lo que está buscando es unirse en un humanismo, dejando a un lado las diferencias doctrinales, dejando a un lado la verdad de Dios y uniéndose en un falso amor. Esa es la base de un falso nuevo orden mundial. Ya estamos empezando a oír la voz del dragón. Hay una fuerza satánica que favorece el movimiento dominical, pero está oculta. Aún los hombres que están ocupados en la obra están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a su movimiento. Que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio como que si hubiéramos de conformarlos con la situación. Noten qué es lo que está diciendo aquí la sierva del Señor, que nosotros los que conocemos la verdad debemos de advertirle al mundo, debemos de predicar esto al mundo.
antes de que sea demasiado tarde. No podemos conformarlos y estar en silencio. Hay de aquellos pastores adventistas, hay de aquellos laicos, hay de aquellos miembros de iglesia que son como perros mudos, que no quieren predicar estos mensajes porque tienen temor que la gente se les vaya a ir o porque la gente se va a ofender. Como que si esa fuera tarea de nosotros. Los resultados se le dejan a Dios. El deber de nosotros es proclamar al mundo que la bestia está empezando a hablar como dragón. No permanezcan ahora en silencio. No lo digo yo, lo dice la sierva del Señor. No permanezcan ahora en silencio. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué la mayoría de predicadores y pastores no están predicando este mensaje? Sino que están predicando mensajes tipo protestantes. Yo veo canales de televisión donde salen pastores adventistas predicando, y yo espero ver un tema que me zarandee, un tema que la gente diga, ese tema yo no lo escucho en mi iglesia. Pero están predicando los predicadores adventistas, están predicando los mismos sermones que se predican en las iglesias protestantes. ¿Cuál es la diferencia? Aquí dice, no permanezcan ahora en silencio, como que si hubiéramos de conformarnos con la situación. Y ya ha salido una frase apóstata en la iglesia adventista que dicen así: hermano, no hay que predicar de eso porque a la gente le da miedo o se ofende. Eso es satánico, hermano. Si usted encuentra a alguien que les dice así, hermano, no hay que predicar eso porque a la gente le da miedo o se ofende, se lo voy a decir con toda mi sinceridad y con toda la certeza. Esa es la voz del dragón. Lo que nos espera es una guerra continua en la cual nos arriesgamos a ser encarcelados y a perder las propiedades, aún la vida, para defender la ley de Dios, la cual está siendo invalidada por las leyes de los hombres. Noten qué interesante. O sea que al final de la historia, hermanos, también va a haber una coalición de iglesia y Estado. Todas las iglesias protestantes que hoy solamente atacan la ley de Dios, torciendo la Biblia, al final de la historia van a querer usar la fuerza para poner silencio a este mensaje. Si hoy solamente tuercen la Biblia, ofenden a los siervos de Dios, ofenden los mandamientos de Dios, manipulan la Biblia y la tuercen para atacar los mandamientos de Dios, al final de la historia van a usar la fuerza como lo hicieron con Juan el Bautista y como lo fue durante la Edad Media. Noten cómo dice esta otra cita, Hechos de los Apóstoles, páginas 69 y página 70. El mundo no está más en armonía hoy con los principios de Cristo de lo que estaban en los días de los apóstoles. Noten que está haciendo un paralelo. El mismo odio que inspiró a gritos, ahora va a hablar de la nación judía. Crucifícale, crucifícale. Es el mismo odio que condujo a la persecución de los discípulos, obra todavía en los hijos de la desobediencia. El mismo espíritu en que la Edad Media, noten que ahora va con la Edad Media, condenó a los hombres y mujeres a la cárcel, al destierro y a la muerte, que concibió la aguda tortura de la Inquisición, que planeó y ejecutó la matanza de San Bartolomé. Y los autos de fe de Smithfield está todavía obrando con maligna energía en los corazones de regenerados, no regenerados. La historia de la verdad ha sido siempre el relato de la lucha entre el bien y el mal. La proclamación del Evangelio se ha realizado siempre en este mundo, haciendo frente a la oposición, los peligros, las pérdidas y el sufrimiento. Ahora va con la iglesia del tiempo del fin. La iglesia remanente tendrá que pasar por grandes pruebas y angustias. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de las huestes. Satanás tiene por súbditos a los habitantes del mundo. Ha obtenido el manejo de las iglesias apóstatas. Es una referencia a las iglesias protestantes que siguen las doctrinas de la madre. Su triunfo será completo, como influyó en las naciones paganas para que destruyeran a Israel.
así en un futuro cercano impulsará a los impíos de la tierra a destruir al pueblo de Dios. A todos se les exigirá que rindan obediencia a los edictos humanos, violando la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán traicionados hasta por sus padres. Terrible, hermano. Por sus padres y hermanos y parientes y amigos. Nos quedaremos solamente con la fe en nuestro Dios Todopoderoso. Hermanos, la historia se repite. No hay lugar a duda que el diablo hará lo mismo con la iglesia en el tiempo del fin. Hundirá a todas las iglesias protestantes, dejando a un lado sus diferencias doctrinales, usando la ayuda del poder civil, pero quien va a dar la orden va a ser la madre. La orden de matar a los herejes también va a venir ¿de qué? De los sacerdotes católicos, del Vaticano y del Papa. Aunque usted no lo crea, y llámele como quiera, fanatismo o conspiración, pero la historia se va a cumplir al pie de la letra, porque así lo dice la Biblia y así lo corrobora el Espíritu de Profecía. Si lo quiere creer, créalo. Si no, no es mi problema. Mi deber es proclamar estos mensajes que tienen que ver con verdad presente, porque la historia se repite. Lo mismo que fue, eso será. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué nos depara a nosotros? Solo Dios sabe lo que nos viene a nosotros. El deber de nosotros como conocedores de la verdad presente es que nosotros debemos estar preparándolos, consagrando nuestra vida, estudiando estos temas antes de que sea demasiado tarde, porque vendrá un tiempo, hermanos, donde quitarán las Biblias y las quemarán, pero no podrán quitar lo que tengamos en nuestra mente, porque dice Jesús que cuando seamos llevados a los concilios a dar razón de nuestra fe, el Espíritu Santo nos recordará lo que hemos de hablar y la gente se va a quedar impactada como se quedaban los sacerdotes y apóstatas cuando oían hablar a Pedro y a los apóstoles en Jerusalén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque eso en ella seguro en este mundo de tinieblas nos hemos dado cuenta a la luz de la historia y de las profecías apocalípticas que la historia se repite. Así como murió nuestro Señor Jesucristo, que Satanás usó a la nación judía para que se unieran y buscaran la ayuda del poder civil de Roma. Satanás hizo lo mismo durante la Edad Media. La iglesia usó al poder civil de Francia para matar a tu pueblo. Y no cabe duda que Satanás hará lo mismo al final de la historia. Usará a la ramera, a las hijas y a los poderes políticos de este planeta para hacerle guerra al remanente que exalta tu ley por encima de las coronas y las potestades terrenales. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro apoyo, nuestra luz y nuestro escudo. Bendícelo, Señor, ya que sin tu poder es imposible que los podamos mantener firmes en este mundo de turbulencias, tempestades y vicisitudes. Seas con tu pueblo, Señor, cuídalo, Señor, y protégelo, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.